Bienvenidos a esta nueva edición de Sábelo Todo Podcast, una edición donde arrancamos hablando de The Pitt, la serie que desde el año pasado, 2025, ha estado arrasando todos los premios. Ganó el Globo de Oro, ganó el Emmy Mejor Serie, ganó el SAG Awards, ganó el Screen Actors Guild, ganó... señor, lo ha ganado todo, lo ha ganado todo. Noah Wyle también desde el año pasado ha sido premiado como el mejor actor en televisión, serie dramática. Y quise hablarle de la serie porque, bueno, acaba de culminar la temporada número 2. Es una temporada que para mí fue mucho más oscura que la primera. Y eso, que la serie, para los que no lo saben, se trata sobre un turno de un staff de la emergencia de uno de los hospitales más concurridos de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos. Es como quien dice una secuela espiritual de la legendaria serie ER de NBC, donde Noah Wyle, siendo un muchacho jovencito, un actor emergente, consigue el papel del novatico en el ER, donde en las primeras temporadas, literalmente las primeras 3 o 4 temporadas, actores del calibre como de George Clooney eran los seniors del emergency room. Pues para contar cómo son las cosas de la vida, Noah Wyle, que originalmente era el rookie, ahora en esta serie de Pitt es el senior management dentro del ER. Es el doctor más senior, el jefe del emergency room. Dr. Robbie Robinovich es a quien van y le piden permiso y le piden autorización y le dan un overview de los casos que están recibiendo. Y lo curioso de esto es que la serie originalmente, way back, cuando fue concebida, iba a ser un legacy sequel de ER. Y Noah Wyle iba a repetir su papel de ER, de la original. Por un tema de derecho con NBC, porque esto lo produce HBO, no se pudo y se creó The Pitt. Entonces, en esta temporada nueva, como le dije anteriormente, me llamó la atención lo dark que es que es el tema. O sea, las emergencias son todavía más fuertes, más reales, más grotescas, más in your face de eso que vive en el día a día, que viven esos doctores que atienden de manera de emergencia a toda esa gente que va con problemas a la sala de emergencia de un hospital importante de cualquier ciudad, incluyendo la nuestra. Al elenco le pasan muchísimas cosas. Ahí hay doctores que sufren de pánico, ahí hay doctores que tienen problemas legales, hay doctores que se están recuperando de adicción a drogas y pierden la confianza en sus capacidades. Ahí hay doctores, ahí pasa de todo en esa serie, de todo, hasta el punto de que en la sala de espera hasta se mueren pacientes. Con esto se lo digo todo. Si algo me queda claro es que Noah Wyle volverá a ganar el Emmy a mejor actor. Su interpretación de este señor que está literalmente al borde del suicidio porque no aguanta más presión es algo magistral. Uno ve la frustración en su rostro, uno ve la agonía que él siente, la desesperación de él ver que eso es literalmente una rotonda, un sinfín, un 360 de casos, de emergencia. Y la temporada 2 trata sobre ese último día que él tiene antes de irse a una vacaciones extendida, donde insinúan que él no va a retornar. O sea, las intenciones del doctor son las de tomar una vacaciones extendida, de hacer un cross country en motor
alta velocidad y sin protección, sin casco. En pocas palabras, él se quiere suicidar, quiere tener un accidente y se quiere matar. Entonces ya ustedes ven lo oscura que es la serie. Hay un novatico que por toda la oscuridad y todas las atrocidades que pasan ahí adentro, hay un novato que tiene un colapso. O sea, de verdad, la serie es brillante. Con la excepción de Severance, que para mí es la mejor serie que hay en televisión ahora mismo, la mejor serie seria y la mejor serie dramática es Severance. The Pitt es un close second. Y la verdad que esta segunda temporada se solidifica como la mejor serie de televisión. Viniendo de Hollywood, le meten su cosita woke, hay un subplot innecesario criticando la política migratoria actual del gobierno estadounidense. No se lo quiero contar, no quiero hacerle un spoiler, pero incluso en las redes fue sumamente acabado ese episodio porque fue literalmente sacado de los moños. Nada. Exceptuando ese subplot woke, la verdad que la serie fue brillante esta segunda temporada. Mucho mejor que la primera, aunque mucho más dark. Ya está anunciada la tercera parte, la Season 3. Y una excelente noticia para nosotros los fans de esta serie es que ya fue anunciada que viene un spin-off del Night Shift. Como le dije, The Pitt se trata sobre el turno diurno de la emergencia, el Day Shift. Incluso en tanto la temporada 1 como la temporada 2, cuando está entrando el turno nocturno, el Night Shift, que es el shift que incluso se mete hasta la madrugada y que hace el handoff a las 6, 7 de la mañana, a esas últimas horas del Day Shift ya se integra y lo vemos en las 2 temporadas que ha pasado de Pitt, ya se integra el equipo nocturno y entonces ahí ya uno como espectador pudo ver lo cool y lo ¿cuál sería la palabra? Lo excéntrico, los excéntricos que son los doctores que trabajan de noche. Imagínense, para trabajar de madrugada y para dormir de día hay que ser medio desconectado. Pues entonces ya se anunció que ya para el año que viene, para el año 2027, vamos a tener The Pitt diurno y The Pitt nocturno. No sé si le van a poner The Pitt, quizás sí le pongan The Pitt Night Shift o algo por el estilo, pero va a ser sumamente interesante porque el doctor que interpreta el head del Night Shift es un personaje muy interesante, es un tipo que viene del Army, es un tipo, es un no holds barred, es un badass el tigre. O sea que habrá que ver lo que va a traer esta nueva temporada de la temporada 3 y esta nueva serie, este spin-off que se llama The Night Shift. En deportes vamos a hacer un breve recuento de cómo van las grandes ligas. Del lado de la Liga Americana no hay mayor sorpresa. Se esperaba que los Yankees fueran, si no los que dominaran la serie, el este de la Americana, si no fueran los que tuvieran el número 1 iban a estar número 2. Sí es sorprendente el bajo desempeño hasta el momento de Toronto y de Boston. Yo entiendo que esos equipos, principalmente Toronto, se va a recuperar a medida que la temporada vaya avanzando y el verano y el calorcito vaya entrando desde el punto de vista del clima. Abril es un mes donde los bateadores siempre tienen problemas porque todavía en muchas ciudades de Estados Unidos hace frío de invierno. En la central está Cleveland, que nunca es sorpresa. Cleveland siempre, que yo le sigo diciendo a los indios, para mí los Guardians de Cleveland siempre dan la batalla con una nómina bien pequeña. Y está en el oeste el tema de Texas, el tema de Oakland. O sea, ahí no hay mayores sorpresas. En la Liga Nacional, para nadie es sorpresa que los Dodgers están rompiendo. Eso era de esperarse. En la central todos los equipos están más o menos pegaditos. Y en el este de la Nacional sí hay una mega sorpresa, que son estos señores, los Mets de Nueva York, ¿qué le digo de los Mets? Para nadie
para nadie debe ser sorpresa. Para mí no lo es. Yo que he sido fan desde hace mucho, mucho tiempo. Para nadie debe ser sorpresa que los Mets están teniendo un bajo desempeño. Yo no sé por qué es que cada vez que los Mets firman una superestrella, en este caso Bo Bichette, cuando llega al equipo se le olvida batear. O sea, acuérdense qué pasó con Mo Bond, Carlos Baerga, Jason Bay, el primer año de Beltrán. Siempre pasa. Es increíble. Bobby Bonilla, el del contrato famoso. Bobby Bonilla era uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas en el año 91 cuando sale de Pittsburgh y firma con los Mets. O sea, a los Mets siempre le pasa eso. Hay casos como el caso de Beltrán, que fue el primer año que fue flojo. En el caso de Lindor también fue así, el primer año fue flojo y ambos jugadores después reaccionaron. O sea que, nada, esperemos que en el caso de Bo Bichette él encuentre su ritmo después que pierda la presión de jugar en Nueva York y el contrato nuevo, quizás, no sé. Pero la verdad que lo de los Mets es algo sorprendente. O sea, en el último lugar, o sea, de los peores récords de Grandes Ligas, un desastre. Pero yo seguiré siendo fan de los Mets, no importa lo que pase. Pero hablando del este de la Nacional, el tema que yo quería desarrollar con ustedes es el tema de los Marlins. Los Marlins que han estado jugando muy bien desde el inicio de la temporada, incluso durante un tiempo estaba inclusive liderando el este de la Nacional. Los Marlins es un equipo, una franquicia que a mí siempre me ha fascinado. Me fascina por dos cosas. Primero, porque es un equipo del sur de la Florida, es un equipo de Miami. Yo soy del pensar que nosotros los dominicanos, a menos que tengamos un fandom que viene de atrás, debemos de simpatizar con los equipos con los equipos organizados de los deportes organizados de Estados Unidos. Deberíamos de simpatizar con la ciudad que nos queda más cerca y una ciudad tan cool como Miami. O sea, yo de verdad, yo simpatizo por todos los equipos de Miami. Incluso, si yo no fuera un enfermo con los Mets y fan desde chiquito, yo fuera de los Marlins. Cuando los Marlins no están jugando con los Mets, yo quiero que los Marlins siempre ganen. Cuando juegan con los Mets, yo quiero que pierdan. Obviamente. Pero también me fascina porque los Marlins, desde su concepción en el año 1993, han sido un equipo que ha tenido las altas más sublimes y las bajas más ridículas. Y eso tiene una explicación por qué. Cuando salen los primeros análisis de asistencia en el estadio Marlins Park, que ahora se llama Lone Depot Park, en la pequeña Habana de Miami, y salen unas cifras alarmantes de asistencia de 4,000 fanáticos, 6,000 fanáticos, fotos espantosas que se ve el estadio completamente vacío. La gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que ese mismo estadio, que esa misma fanaticada del sur de la Florida, abarrotó por completo 38,000 fanáticos un mes antes durante el WBC, durante el World Baseball Classic? ¿Cómo se te metían 38,000 personas, 35,000 personas en un juego entre Israel y República Dominicana? Y después, en ese mismo estadio de los Marlins, tú nada más puedes tener 4,000 fanáticos. Obviamente, no se puede comparar así uno por uno o a la par una situación de un clásico mundial donde hay muchos fanáticos que vuelan hacia la ciudad de Miami solamente para ver esos partidos. No lo podemos comparar con un juego de temporada regular entre los Marlins y, qué sé yo, los Chicago White Sox, que ese fue uno de los que menos asistencia tuvo, que tuvo como 6,000 y pico de fanáticos. Es verdad que la idiosincrasia del juego en específico no es la misma. Ahora, yo no estoy pidiendo que de esos 35,000 fanáticos que fueron al juego, por ejemplo, de la selección dominicana con Israel o de la selección de Venezuela contra
contra Países Bajos, que también se metieron 30 y pico mil fanáticos. Es verdad que hay una gran mayoría, no, ni siquiera mayoría, hay una gran cantidad que volamos, cogemos un avión y fuimos a esos juegos, pero hay una gran cantidad que vive en Miami, que no está yendo y no va a los juegos de los Marlins, pero que sí va a los juegos del Mundial. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por un sinnúmero de razones que han hecho que la franquicia de los Marlins sea un fracaso desde el punto de vista de relevancia. Lo primero es que los Marlins nunca han logrado crear una identidad ganadora y un sentido de pertenencia con una fanaticada. Acuérdense que los Marlins, cuando salen en el 1993, era un equipo nuevo, era un equipo obviamente sotanero, porque cuando las franquicias salen con lo que sobra de todos los otros equipos de Grandes Ligas y hacen un roster con mucha gente de AAA. O sea, es un experimento inicial que obviamente siempre es perdedor. Volvemos a los Mets. Acuérdense de los Mets del 62. Hasta los otros días el peor récord en la historia de Grandes Ligas. Pero cuando los Marlins salen con una identidad visual en teal y un uniforme que se convierte en uno de los uniformes favoritos de toda la Grande Liga. Yo en lo particular amé la identidad gráfica de los Marlins cuando salieron en el 93. Me acuerdo de esa gorra color aqua. ¿Listos para transformar tus sueños en acción? En UNAPEC tienes todo en un solo lugar. Programas de grado, especialidades, maestrías y doctorados en modalidad presencial y virtual. Elige entre tecnología, ciencias jurídicas, negocios, educación, ingeniería, artes y comunicación. Da el paso hoy. Escríbenos por WhatsApp al 809-430-6158. UNAPEC, el futuro en acción. Teal, esos uniformes en chalecos sin manga, esos pinstripes color teal, o sea, la línea gráfica era espectacular. El logo, las gorras, todo era súper chévere. Los Marlins salen con los Rockies de Colorado. Y los Rockies fue un ejercicio totalmente diferente, mucho más aburrido, y que al día de hoy no han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? La franquicia era popular, era perdedora, pero era popular. Llega el año 97, y en el 97 pasa algo milagroso, y es que el dueño, Jeffrey Loria, contrata todos los agentes libres que estaban disponibles con el sueño de ganar una serie mundial, y la ganan. Con solamente 4 añitos, la franquicia de los Marlins ganan la serie mundial. Se la ganan a los Indios de Cleveland. Algo que la gente no se esperaba. Y eso fue un hito en Grandes Ligas. Pero un hito negativo fue que justamente al año siguiente, el dueño, esperando que la ciudad de Miami le aprobara la construcción de un estadio nuevo y que la Grandes Ligas lo ayudara con unas concesiones, el hombre decide desmantelar por completo desmantelar por completo ese roster ganador. Ahí empiezan los líos, ahí empiezan todos los problemas. Pero ¿qué pasa? De nuevo, milagrosamente, los Marlins vuelven a ganar en el año 2003 y se vuelven a coronar campeones durante los primeros 10 años de la franquicia. Ya tenía 2 series mundiales, algo inaudito. Y la fanaticada vuelve a apoyarlo y la fanaticada vuelve a querer a los Marlins y a aceptar los Marlins. Pero ¿qué pasa? De nuevo, en vez de construir bajo ese núcleo a diferencia del 97, que era una mezcla de novatos y muchos veteranos, o sea, ahí estaba Kevin Brown, ahí estaba el mismo Bobby Bonilla que lo mencioné anteriormente. El del 2003 sí eran jugadores jóvenes que crecieron en la franquicia, que crecieron en el farm system de los Marlins y florecieron todos prácticamente al mismo tiempo. Ahí tú tenías el catcher Charles Johnson, ahí tú tenías a Miguel Cabrera, ahí tú tenías a Josh Beckett. O sea, era un equipazo. ¿Y qué qué hicieron los propietarios? Después que ganaron el 2003, hicieron exactamente lo que hicieron después del 97. Desmantelan el equipo y lo desmantelan
con el alegato de que ellos no podían firmar a esos jugadores que eran jóvenes, campeones mundiales, se habían demostrado que podían bajo presión jugar en un ambiente de serie mundial, y lo cambiaban a franquicias como los Tigres de Detroit, por ejemplo, que fue el caso de Miguel Cabrera, por rookies o por gente de liga menor. Entonces, imagínense ustedes ser fan de los Marlins, haber tenido el alta de 2 series mundiales e inmediatamente la baja de desmantelar el equipo. Hay otro cambio de dueño, ya este es el tercero, compra la franquicia y logra un acuerdo con la ciudad de Miami de tumbar el Orange Bowl en Little Havana, en la pequeña Habana, y construir el Marlins Park. Parte de la negociación era que, como ya iba a pasar de Florida Marlins, ya iba a haber una inversión de la ciudad per se de Miami, el equipo tenía que hacer un ligero cambio de nombre y pasar de ser los Florida Marlins a los Miami Marlins. Con ese cambio de Florida a Miami, el propietario de ese momento, que se me escapa el nombre, decide cambiar la identidad visual del equipo y la cambia por un esquema muy, muy de la mano con la filosofía de la ciudad de Miami, que es colores brillantes, creatividad, arte, excentrismo, nightlife, el neón, South Miami Beach, o sea, y el estadio, el Marlins Park, cuando abre, se convierte en uno de los estadios más icónicos de Grandes Ligas porque integraron la cultura de Miami completamente en el estadio. Por ejemplo, el outfield era color lima. En vez de ser el verde, ese hiedra, verde oscuro tradicional, o el azul, que utiliza mucho equipo, o el negro, esto era color verde lima. El backstop atrás del catcher estaba lleno de peceras con peces marinos. Entonces, con peces de agua salada, perdón. Estaba una versión miniatura del famoso bar Clevelander, que es de Miami Beach. Había una escultura de un artista, el cual cada vez que los Marlins daban un jonrón, esa escultura se prendía en neón, se prendía en colores, los Marlins saltaban, tiraban un chiguete de agua, o sea, una chulería. Para bien o para mal, esa es la identidad de la ciudad. Eso es un equipo que no es un equipo de Boston, ni es un equipo de Nueva York. Es un equipo de Miami, palmera, sol, latino, neón. Esa es la identidad del equipo. Entonces, con la apertura del estadio nuevo, el propietario firma la gran mayoría de los top free agents que había en ese momento, con la esperanza de que con esa primera temporada en el estadio nuevo, con ese uniforme nuevo, los Marlins iban a tener un buen desempeño y quizás llegar a los playoffs y quién sabe a la Serie Mundial, o quién sabe si había un tercer milagro en tan corto tiempo. Las cosas no fueron así. Los free agents fueron un fracaso, incluyendo José Reyes, que sale de los Mets para los Marlins. Y increíblemente, porque esto, o sea, este abuso que ha sufrido la fanaticada, ni por diseño yo creo que le hubiera salido tan bien. Por tercera vez, los propietarios de los Marlins deciden desmantelar el equipo. Cuando desmantelan este equipo, lo desmantelan de una manera que queda totalmente vacío, libre de cualquier estrella o de cualquier persona de renombre. Nada más quedaron los novaticos. Obviamente ahí la fanaticada, la tendencia, la attendance, la asistencia bajó radicalmente, hasta el punto de que hay otro cambio de propietario y ahí entra un grupo encabezado por el señor Derek Jeter. Entonces, Jeter, que es uno de los jugadores, de los mejores jugadores de los últimos 30 años, leyenda de los Yankees, leyenda de Serie Mundial,
a mi entender, un poco sobredimensionado, pero por todas las oportunidades que él tuvo de brillar en los playoffs y en la Serie Mundial. Pero Jeter es un tipo ultra respetado, pero de carácter muy serio, muy seco, muy sobrio. Y cuando lo ponen de presidente de operaciones de los Marlins, por alguna razón, la cual yo desconozco y desde el punto de vista de branding es un error garrafal, él decide completamente cambiar la identidad visual de los Marlins, ponerlo súper aburrido, una identidad visual apoyada en el negro y el blanco, quita las peceras, quita el outfield de verde, lo pone en azul, quita la escultura, o sea, cambia por completo por lo menos esa esencia de pertenencia de Miami que tenía ese estadio, la erradica por completo, pone los uniformes más estándar y aburridos de toda Grandes Ligas y se pierde completamente la identidad visual. Entonces, los Marlins, fracaso total también, le va malísimo y llegamos a este momento. Bueno, el mismo Jeter se rinde y se va y llegamos a este momento. Entonces, la primera razón, en ese recuento que yo le doy, yo le di dos razones, dos de las tres. La primera razón es que los fanáticos han sido defraudados demasiadas veces en muy corto tiempo. Y ni siquiera hay una identidad visual a través de los años que tú sientas un sentido de pertenencia. Porque, por ejemplo, los Cubs de Chicago siempre han sido perdedores en su historia. Pero el logo de los Cubs, la identidad visual de los Cubs, los pinstripes, la gente que son de Chicago, los nietos, los tatarabuelos, todo el mundo tiene más o menos la misma, el mismo jersey, la misma gorra. Entonces tú tienes fotos de tu abuelo con una gorra de los Cubs que es la misma que tú tienes hoy en día. El fan de los Marlins, un niño hoy de 8 años en Miami, si tiene una foto de su abuelo en el año 93 y él tiene una gorra hoy completamente diferente, no hay esa conexión. Entonces, los Marlins no tienen ni una identidad visual core que lo haga generacional y los fanáticos han sido defraudados. La otra razón por la cual yo creo que los Marlins no han logrado enganchar es que, y por la cual la gente no va al estadio, es que aparte de esas dos que para mí son las más importantes, está el tema de que la ciudad de Miami, a diferencia de otras ciudades de Estados Unidos, son ciudades que tienen múltiples opciones de diversión. Por ejemplo, muchos de los estadios de Grandes Ligas se llenan por los patrocinadores corporativos. Por ejemplo, Bank of America. Bank of America viene en la ciudad de Boston o en cualquier otra ciudad, te compra te compra una suite y te compra X número de asientos en todos los juegos de la temporada y utiliza esa mecánica corporativa para clientes, para mecánica de promoción, para invitar a clientes VIP a la suite. Porque en muchas ciudades de Estados Unidos, imagínense Cincinnati. En Cincinnati lo único que hay que hacer prácticamente es ir a un juego de los Bengals o de los Reds. Son ciudades que son tranquilas. Son grandes, pero tranquilas. Imagínense, en Oklahoma City, el Thunder, el equipo del baloncesto, viene siendo la atracción número 1 del año. Miami no es así. Miami tú tienes múltiples opciones. Entonces, como tú tienes múltiples opciones, ni siquiera los dueños, pero los dueños no se meten en esto, pero los CEOs y los mercadólogos de esas grandes corporaciones en Estados Unidos deciden no invertir en suite corporativa ni demás, porque al final del día sus clientes no tienen mucho interés de ir a ver un juego de pelota un martes en la noche. Prefieren meterse en Brickell, prefieren ir a la playa, prefieren hacer otro de las múltiples atracciones que tiene la ciudad de Miami que en otras ciudades no las hay. Entonces, por esas cuatro razones,
yo creo que los Marlins están en la situación que están. Y si las cosas siguen como van, lamentablemente, si las cosas siguen como van, lo que va a pasar es que los Marlins se van a ir de la ciudad de Miami, se van a ir. Ese estadio lo convertirán en quizás el equipo de UM vuelva a coger ese estadio, que ahí era que estaba el Orange Bowl, ahí era que jugaba la Universidad de Miami su juego de fútbol. Quizás lo conviertan en un estadio de fútbol. Yo no sé qué va a pasar. Lo que sí está claro es que bajo el esquema actual, los Marlins no pueden sobrevivir. Y sería una lástima. En marketing, hablemos sobre uno de los blunders más grandes, yo creo, en la historia de los negocios, que ya lo pondremos a la par con el New Coke del año 84 y con todo, con el acabose de Jaguar, con la debacle de Bud Light, poniendo un influencer trans. O sea, lo que ha pasado con la inversión que hizo Walt Disney con Galaxy Edge, el land, el parque dedicado a la Guerra de las Galaxias que hicieron en el año 2019, tanto en Disneylandia como en el Walt Disney World Resort, específicamente en Hollywood Studios, debe de ser uno de los fracasos y una de las pérdidas de dinero más colosales en la historia de los negocios. Cuando se concibió esa atracción en los parques de Disney, justamente después de la compra de Lucasfilm por parte de Disney, el concepto era hacer un land tipo lo que había hecho Universal con Harry Potter y con Jurassic Park, un land de Star Wars, donde los fanáticos de la Guerra de la Galaxia iban a literalmente hacer algo inmersivo y meterse dentro de la película. Desde el punto de vista mercadológico, imagínense lo atractivo que hubiera sido para una legión de fans poder ir a los sitios donde vimos las aventuras de Luke, de Leia, de Anakin. O sea, le estoy hablando de recrear Tatooine con la famosa cantina, de recrear quizás los bosques de Endor con los ositos Ewok, recrear. Habían múltiples, hasta el pantano de Yoda. O sea, había múltiples opciones de cómo tú poder hacer algo inmersivo que atrajera. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. A esa legión de fanáticos, legión. Acuérdense que hasta ese momento, el IP más exitoso, caro y poderoso en todo entretenimiento era la Guerra de Galaxia. La Guerra de Galaxia hacía sacar algo y era un bestseller inmediatamente. Entonces, la señora que el mismo George Lucas decide pasarle el batón y dejarla como CEO de su empresa cuando hacen la compra, fue la señora Kathleen Kennedy, que había sido productora de las películas de Lucas, hasta ese momento de las 4 películas de Indiana Jones. Kathleen Kennedy había sido coproductora de esas películas, y yo no voy a meter mucho en el terreno de qué tan hands-on ella fue con esa producción, porque el mismo Spielberg, que fue el director de esas 4, dijo que ella no era que hacía mucho, sino era por Frank Marshall, su esposo, que era el otro productor, que el que realmente estaba metiendo mano ahí. Pero nada, ese no es el caso. El caso es que Kathleen Kennedy, ya como presidenta de Lucasfilm, va a donde Bob Iger, presidente de Disney, y le dice: Bob,
Los planes para el land de Disney llamado Galaxy's Edge. Los planes de Galaxy's Edge son la de recrear las películas originales de la Guerra de la Galaxia, las primeras 6. Entonces ella literalmente le dice, ¿para qué nosotros vamos a hacer una atracción para viejos de 50 años si esas son historias pasadas? A la Guerra de la Galaxia de ahora en adelante le toca mucho más historias que desarrollar. Entonces vamos a crear un land en base a las películas nuevas y a todo el contenido que vamos a crear de ahora en adelante. Desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de branding y de marketing, eso no puede ser algo más absurdo. Porque Disney debe haberse dado cuenta que ellos tenían ahí mismito unos consumidores cautivos, tienen un brand loyalty que pudieron haber perfectamente introducido el land de Star Wars, introduciendo la trilogía vieja o las 6 películas viejas y después poco a poco ir desarrollando lo nuevo. Pero ya tú le estabas dando a los fans actual, a los fans con dinero para irte a gastar cuarto, ya tú le estabas dando algo, pero no. Lo hicieron con los personajes nuevos, hasta el punto de que ni siquiera ellos buscaron recrear uno de los planetas o de las ciudades o de los pueblos que salieron en la película nueva, en las 3 películas, en las 3 secuelas que fueron rechazadas prácticamente una tras de la otra. La única que fue un éxito rotundo fue la primera, fue The Force Awakens. Después las otras fueron perdiendo el 50% de la audiencia. Ni siquiera ellos cogieron uno de esos planetas o una de esas ciudades que se ven en esa película. Se inventaron un station completamente aparte, Batuu se llama, donde nada, los Imagineers dijeron, no, esto es una estación watering hole en una esquina de la galaxia y tiene que ver con la Guerra de la Galaxia, pero nadie podía identificar de dónde lo habían visto porque no había salido en ninguna película, ni había salido en ninguna serie, ni nada. Era completamente nuevo. Entonces, si a eso tú le sumas que no solo que no era identificable para los fans nuevos, para los viejos mucho menos, pero entonces, como las películas nuevas no fueron exitosas desde el punto de vista de que crearon legacy characters, de que los fanáticos se enamoraron de esos personajes nuevos, al Disney decidir poblar ese land solamente de los nuevos, o sea, ahí tú nada más podías ver Kylo Ren como malo, los Stormtroopers nuevos, Rey como heroína, Poe, el otro, Finn. No era atractivo. Y la cosa fue decayendo. Se inventa un hotel, Galaxy Cruiser, donde tú pagabas $5,000 por un fin de semana, supuestamente para vivir la experiencia de la Guerra de la Galaxia de principio a fin. Tú hacías check-in y era totalmente inmersivo, te ponían un uniforme, te daban clases de lightsaber. Perfecto. Pero nuevamente, te metían inmersamente en un mundo que era un mundo que no era atractivo porque eran de película y de serie que a la gente no le gustaba. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Con el retiro de Kathleen Kennedy, que realmente fue un despido, el nuevo CEO de Lucasfilm y el nuevo CEO de Disney, porque ya Bob Iger sale, una de las primeras medidas que hacen es que sacan de Galaxy's Edge, sacan a todos esos personajes viejos, nuevos, y meten personajes viejos. Entonces, le hago este comentario porque finalmente, formalmente, así como cuando tú vas a Magic Kingdom y tú te encuentras con Peter Pan y con Winnie the Pooh y con la Cenicienta y te encuentras con la Bella Durmiente, así ahora cuando tú vayas a Galaxy's Edge con tus hijos, tú te vas a encontrar posiblemente con Luke Skywalker, la versión de Retorno del Jedi,
Tú te vas a encontrar con Chewbacca, te vas a encontrar con Han Solo y te vas a encontrar con la princesa Leia. Que dicho sea de paso, y van a ver una foto que la voy a poner aquí, hay cosplayers que se parecen más y tienen unos atuendos mucho más fieles a la película. O sea que el esfuerzo de Disney con esto ha sido prácticamente nulo. No se parecen en nada, o sea, un desastre, pero nada. El caso es que ese 180 que ha hecho Disney es una elección muy fuerte que le ha costado mucho dinero y le va a seguir costando mucho dinero. Y es una elección mercadológica donde te dice y donde te explica que tú tienes que conocer tu brand audience, tú tienes que conocer tu consumidor. Y si tú compras, si tú eres propietario, si tú eres el guardián de una de las marcas que tiene una de las colecciones más fervientes de amantes, de brand lovers, ni siquiera de consumidores. Aquí estamos hablando que no era un consumismo de que yo compro por comprar cosas de la Guerra de la Galaxia. Es que lo compraban con pasión. Eran personas apasionadas que se identificaban tanto con esa marca que hubieran hecho lo que Disney quisiera si ellos hubieran manejado la marca de una manera apropiada. Lo hicieron con una visión completamente sesgada, una visión influenciada ideológicamente por inclinaciones progresistas, mucha inyección de identidad de género, mucho feminismo, y destrozaron uno de los IPs y una de las franquicias más importantes en la historia del cine y en la historia de los negocios. Hasta el punto de que desde el año 2019, o sea, de los últimos 7 años, no ha habido una sola película de la Guerra de las Galaxias. Y ahora se estrena una película de la Guerra de las Galaxias que viene siendo con la cuarta temporada de Mandalorian. La película se llama The Mandalorian and Grogu. Y los pronósticos de venta, de aceptación, de taquilla, están por el suelo. ¿Quién iba a decir que una película de la Guerra de la Galaxia iba a ser un fracaso de taquilla? Lo vimos con Solo, lo vimos con The Rise of Skywalker y lo volveremos a ver ahora. ¿Por qué? Porque no supieron manejar la marca. Y al final del día, las marcas son como una planta. Tú tienes que darle sol y tú tienes que darle agua y tienes que darle abono. Si no, se muere. Bien, esto es todo lo que tenemos para este episodio de Sábalo Todo Podcast. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Yarjura HVAC y UNAPEC. Y nada, señores, nos vemos para la próxima. Cualquier comentario, déjenmelo aquí en YouTube o en Spotify en los comments y se les responde de una vez, incluyendo sugerencias de temas y sugerencias de invitados que vayamos a tener. Así que hasta para la próxima. Chao.